Editorial Planeta presenta El poder de quererte, de María Paz Blanco. Narrado por Mara Campanelli. Dedico este libro a mi querida mamá María Nela, a mi papá Marcelo donde quiera que esté, a mi compañero de vida Gonzalo, a mis 3 maravillosos hijos, Dominga, Mateo y en especial a Santiago, que me inspiró con toda su sabiduría y amor a hacer este libro. A Dios por su constante protección y guía. Y también a ti, por estar hoy aquí dedicando tu tiempo a fortalecer la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo misma. Gracias, gracias, gracias. Nota a quienes estén escuchando este audiolibro. Empecé a vivir con plena conciencia, a transitar desde la calma y con los ojos bien abiertos, escuchándome a mí misma. Le di espacio a los pequeños susurros de la vida porque sí, la vida nos habla y lo que pasa es que aparentemente estamos tan ocupados que olvidamos escucharla. Me emociona saber que estás escuchando este audiolibro, porque entonces sé que de una u otra forma te encuentras en tu propio proceso de crecimiento, de querer alcanzar y trabajar la más elevada versión de ti misma en esta vida o de empezar a dar paso a una etapa de cambio y transformación. Este libro representa mi viaje personal hacia la autotransformación, proponiéndome vivir una vida con más sentido y propósito, a trabajar en convertirme en mi mejor compañía, pero sobre todo, a abrirme al gozo, al disfrute y a la felicidad. Es un despertar, un camino imperfecto, donde en cada capítulo te mostraré con mucha humildad y desde mi pequeño rincón, mi propio recorrido por distintos temas y conceptos que fui interiorizando, trabajando y estudiando, y que en definitiva modelaron a la persona que hoy soy y en la cual me estoy convirtiendo, ya que la vida nunca te deja de enseñar y tengo todavía mucho que aprender. No es un camino terminado. A veces es caótico, otras veces certero, pero también es de una profunda honestidad. Tanto así, que revelo aquí apuntes y notas personales que jamás pensé compartir y que te cuento para que puedas conocer un poco más de dónde vengo, de mi historia y las experiencias que me han convertido en la mujer que hoy soy, pero sobre todo, para que siembres esa semilla de transformación que ya habita dentro tuyo y que solo hay que poner en tierra fértil, cuidar y regar para verla crecer. No esperes encontrar respuestas a todas tus preguntas. Más bien, ábrete a la posibilidad de preguntarte cosas que quizás nunca antes te habías cuestionado. Incluso puede ocurrirte, es lo más probable, que termines de escuchar este libro con más preguntas que respuestas. Espero no decepcionarte, pero finalmente las respuestas no las vas a encontrar jamás afuera, tampoco en este libro, ya que siempre residen dentro de ti, y hoy es momento de que empieces a descubrirlas para dar inicio a tu propio camino de convertirte en tu mejor compañía. Este libro será un viaje a través de distintas áreas que recorrí, aquí concebidas como 3 etapas, y que considero crucial atravesar si quieres acercarte a una vida con mayor significado y poner pausa al piloto automático que muchas veces gobierna nuestra existencia. Conceptos que cambiaron mi vida y que reúno a partir de mis experiencias como psicóloga, life coach y experta en imagen personal, pero sobre todo como mujer y mamá. Una de las ideas clave que menciono frecuentemente en mis conferencias o charlas y que es la base para este camino que emprenderemos es la tríada mente-cuerpo-alma. Solo logramos un equilibrio real cuando estas 3 aristas que nos definen como seres humanos están en total comunión y sintonía. Por distintas razones, tendemos a darles más importancia a unas más que a otras, o incluso a dejar alguna en el olvido, pero esto siempre se expresará en desequilibrio y desarmonía. El objetivo es que en este viaje juntas puedas abrirte al camino para que conozcas, aceptes y trabajes cada una de ellas, y así puedas descubrir que el poder de quererte, el cual solo nace y proviene de ti, es la base e inicio de todo. Es el que te permitirá aumentar tus niveles de autoconocimiento, autoaceptación y conciencia para llevar tu vida a la plenitud que mereces,
a entrar en real contacto con tu poder personal, a abrirte al gozo y a la abundancia, pero sobre todo, te dará una maravillosa sensación de regocijo y paz interior. Yo también lloré, sin saber que la vida me estaba haciendo un gran favor. Me sería imposible prometerte una transformación y que alcances tu objetivo por completo en estas páginas, pero quiero que sepas que tampoco es algo inalcanzable. Todo dependerá de ti y de cómo lleves el ritmo de tu proceso a través de la lectura y de los ejercicios que aquí te planteo. Estos me han sido de mucha ayuda y también a mis cientos de clientas en sus sesiones de coaching. Si algo puedo adelantarte es que hoy soy capaz de comprender, o más bien aceptar, la forma que va tomando este puzzle de la vida y entender que cada pieza, hecho o situación tenía una función o perfecta razón de ser. No existen las casualidades, sino un orden divino, llámese Dios, fuerza superior o universo, que a través de distintos acontecimientos nos permite darle sentido a nuestra existencia y comprender que si bien no todo está en nuestras manos, ya que sería de una soberbia enorme pensar que lo controlamos todo, finalmente siempre podemos elegir cómo vivimos cada experiencia y ese poder de decisión nadie te lo puede quitar. Porque no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Porque nunca se trata de los acontecimientos en sí, sino de cómo reaccionas y eliges vivirlos. La vida no es un proceso de descubrimiento, es un proceso de creación. Hay una frase común que dice: el maestro llega cuando el alumno está preparado. Si bien estoy muy, pero muy lejos de considerarme una maestra, se refiere a que si el alumno está listo es porque ya residen dentro de él esas ganas de superarse, de amarse, de cuestionar el statu quo, de darle un sentido enriquecedor a las vivencias ocurridas y de transitar con más fortaleza y mayores herramientas por la vida. Su vida. Estoy segura de que estas ganas ya habitan dentro de ti. Por algo hoy estás escuchando este audiolibro. Espero que mi experiencia y estas páginas te sirvan de inspiración y te muevan a trabajar en tu crecimiento, a dar los primeros pasos para vivir desde un rol de protagonista y creadora de tu realidad. Aquí se necesita coraje, ganas y fuerza de voluntad. No basta con la motivación, ya que uno puede estar muy motivada a querer hacer los cambios. Es la fuerza de voluntad finalmente la que te llevará a hacerlos. Algunos días disfrutarás de los contenidos de esta lectura, mientras que otros quizás no tanto, porque no es fácil enfrentar lo que uno resiste. Tampoco estamos acostumbradas a mirar dentro de nosotras. Es más fácil mirar afuera, pero como seguro ya has escuchado por ahí, lo que se resiste, persiste. Así que hoy llegó el momento de hacernos cargo y dejar que tu magia empiece a fluir. Elevarte como persona es uno de los modos más auténticos de pasar el resto de tu vida. Al amarte a ti misma, los milagros empiezan a ocurrir. Ábrete a despertar la ilusión, no las expectativas, ya que desde estas últimas siempre proviene la desilusión. En cambio, la ilusión siempre te abrirá a dar espacio a los encantos de la vida, a la fe. ¿Te animas a dar este paso conmigo? Yo te acompaño. Y no lo olvides, nunca estarás sola, siempre estarás contigo misma. Introducción. Un poquito de mí. A ti que hoy me estás escuchando, lo primero que quiero decirte es que soy igual a ti. No tengo genes especiales, no fui la más lista de mi clase, ni tengo superdones naturales. Reconozco mis talentos y virtudes y me siento bendecida, pero no soy excepcional y estoy muy lejos de serlo. Tampoco crecí en una cuna de oro. En mi casa no faltaba nada, pero tampoco sobraba. Los valores sólidos y la educación fueron mis mayores herramientas. Solo soy una mujer que en un punto de su vida eligió la autenticidad. Decidí elegirme y empezar a transitar de manera más consciente por esta vida, dejando de poner tanto la atención en lo externo y comenzar a mirar de manera honesta y sin juicios dentro de mí. A quererme profundamente
y darme a mí misma eso que tanto buscaba afuera. A darme cuenta de que la felicidad no se trata de la ausencia de problemas, sino de decidir ser feliz con ellos. A animarme a incorporar nuevos hábitos, rutinas, romper paradigmas y cuestionar antiguas creencias. Es lo que me llevó a ver la vida de una manera más enriquecedora y con más plenitud. Sí, porque alegría y felicidad no son sinónimos. Uno puede ser feliz sin tener la necesidad de estar contenta o alegre todo el día. Y uno puede ser feliz también con muchos problemas. Finalmente, la felicidad se asocia más a la plenitud, que solo te da la calma y la paz de la aceptación. Hoy quiero compartir contigo esto y mucho más. No olvides, la vida te guía de formas mágicas e inesperadas si tienes tu mente y corazón abiertos. Concepción, 1992. Me recuerdo a eso de mis 9 años como una pequeña niña que pasaba tardes completas asomada a la ventana de su casa, esperando que su mamá regresara del trabajo. Este hecho, que parece de lo más cotidiano, por mucho tiempo fue una necesidad. Mi papá se había ido de la casa hace unas semanas, algo de lo que hasta hoy no tengo recuerdos tan nítidos. Solo sé que se fue de un día para otro, sin una despedida, un abrazo, una nota que dijera "nos vemos pronto", ni señal alguna que yo a esa edad podía haber percibido. Simplemente se fue y nunca imaginé que pasarían muchos años para volver a verlo. Este hecho despertó en mi pequeña cabecita y corazón de niña la angustia repentina ante el abandono, el miedo a quedarme sola o a no ser lo suficientemente valiosa, porque uno no abandona lo que ama. Recuerdo vívidamente sentir dentro de mí esa necesidad de aferrarme a mi madre, y lo pasaba muy mal pensando y fantaseando que algo malo le podía ocurrir. Por lo tanto, la ventana del comedor, esa que daba a la calle y me permitía ver los autos y quién llegaba a la casa, se convirtió en mi mejor compañía por mucho tiempo. Era mi zona segura, me daba certeza y estabilidad. A pesar de que no viví con mi papá gran parte de mi vida, retomé el contacto con él, si mal no recuerdo, como a mis 15 años. Sin embargo, fue recién cerca de los 20 que empezamos a crear una relación. Crecí bajo el alero de una mamá muy cariñosa, fuerte y autosuficiente, de una entrega total y absoluta, siempre presente, pero no lo suficiente o lo que tal vez me hubiese gustado, ya que trabajaba a tiempo completo para sacarnos adelante junto a mi hermano. Hoy miro hacia atrás y digo, ¿cómo lo hizo? En todo ese tiempo nunca la vi perder la alegría y el entusiasmo, a pesar de que debe haber vivido muchas noches desolada. La admiro mucho y hoy es y ha sido uno de los grandes pilares en mi vida. Viña del Mar, 1998. Tras el regreso de mi padre a mi vida, recuerdo haber sentido algo de rebeldía. Pensaba que volviera a aparecer de la nada luego de no estar presente por tantos años era una desfachatez. Sin embargo, algo en mí también quería sentir lo que era tener un papá, y de a poco fui transformando la rabia en compasión. Hoy, ya adulta, comprendo que finalmente él hizo lo que pudo con los recursos y conciencia que tenía en ese momento, y más que querer cambiarlo, se trataba de aceptar y soltar. No fue fácil, pero quise intentarlo. Empezamos a crear una nueva y linda relación, sin rencor y más sana. Comencé a confiar en él, a entender un poco más de dónde venía y de cierta forma a perdonarlo, o más bien, perdonarme a mí por tener esa rabia adentro. Construimos una nueva historia y empecé a disfrutar de su compañía, de su humor, su alegría de vivir y de su manera simple pero no superficial de ver las cosas. Nos volvimos amigos, nos llevamos bien e incluso me permití necesitarlo, algo que jamás pensé que iba a sentir. No obstante, esto duró poco, muy poco. A los pocos meses mi papá se enfermó. Tras algunos problemas de movilidad y pérdida de sensibilidad de sus piernas, que luego se extendió a sus manos y brazos, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica,
conocida como ELA, una enfermedad degenerativa neuromuscular que hasta hoy no tiene cura. Desde entonces todo fue distinto. La enfermedad avanzó muy rápido, el deterioro era inminente. Con el paso de unas semanas, incluso solo días, su habla se vio afectada, por lo que dejamos de comunicarnos casi del todo desde lo expresivo, solo tenía movimiento ocular, hasta su muerte. Justo cuando nos estábamos llevando tan bien. 3 años desde su diagnóstico, mi papá falleció a sus 54 años. Lo que motiva a la psicología es la necesidad de comprender. Y ya en mi 3er año de carrera, esta se convirtió en un gran refugio donde encontré más recursos para enfrentar su pérdida. Puse toda mi energía en ella. El estudio y los libros fueron mis compañeros, y las ganas de aprender y la autosuperación fueron mis herramientas para no caer en la desilusión, para entender que todo, absolutamente todo, tiene una causa perfecta. Fue tras la partida de mi papá que empecé a cultivar un profundo sentido de la espiritualidad que hoy es mi mayor fortaleza. Hoy me atrevo a confesar que siento su presencia más cerca que nunca y me regocija sentir que está a mi lado. Lo siento constantemente y Él se ha manifestado. Fue corta nuestra experiencia juntos en esta vida, pero ahora comprendo que vino a darme una gran lección. Me enseñó que el alma trasciende, es eterna y atemporal. La vida no es aquí, en el plano terrenal, sino allá arriba. La frase «nada muere, todo se transforma» solo cobra vida cuando le abres espacio a la espiritualidad. Santiago, 2006. Ya egresada de la Escuela de Psicología, dejé mi querida ciudad, Viña del Mar, para mudarme a la capital a estudiar un magíster. Mi meta en ese entonces era entrar al equipo de recursos humanos de una compañía multinacional y ojalá hacer una larga carrera ahí. Ahora lo comprendo. Ansiaba estabilidad ante tanta incerteza y por lo demás, crecí bajo el modelo en el que el trabajo fijo, esforzado y remunerado era la opción correcta. Además, era de aquellas que pensaban que no podía darme el lujo de emprender, equivocarme y fallar. Creencias limitantes de las que hablaremos más adelante y que determinan tu manera de ver la vida. Creo que la suerte ocurre cuando la preparación se cruza con la oportunidad. Oprah Winfrey. Fue así como con muchas ganas, preparación y esa motivación única que te da la necesidad, que quedé en el puesto que anhelaba, justo en la empresa donde quería trabajar. Y después de 4 años con ellos, me mudé a Londres a disfrutar de una maravillosa asignación laboral. Tenía 27 años. Londres, 2010. La soledad y el cambio cultural fueron potentes. Nunca me había sentido tan sola. Esto me llevó a hacer el trabajo de convertirme en mi mejor amiga y a llevarme cada vez mejor conmigo misma. Por primera vez comprendí que es necesario aprender a estar con una misma. Vas a estar contigo el resto de tu vida. Y disfrutar de la propia compañía es demasiado importante. Cosas que antes me aterraban, ahora las disfrutaba. Por ejemplo, comer una noche sin compañía en un restaurante, viajar a otros países, tomarme un café y quizás hablar con la persona de la mesa de al frente, ir a un recital o a bailar. Además, quise aprovechar mi tiempo libre y me animé a estudiar. Me matriculé en el London College of Fashion, una de las más prestigiosas escuelas de moda del mundo, para estudiar asesoría de imagen personal, ya que me encantaba la relación que el vestuario y la imagen tenían con la psicología. Cómo podían influir positivamente en aumentar la autoestima, la autoconfianza, fortalecer el autoconcepto y mejorar el bienestar. Paradójicamente, lo que entonces parecía un hobby me llevó a crear el método MAPIP, metodología aplicada a la psicología de imagen personal, siendo pionera en este tema en Chile, y uno de los quehaceres que más disfruto hoy, el ayudar a mujeres a encantarse con su imagen y a fortalecerse en su interior. Gracias a que me di el espacio para que estas cosas ocurrieran,
empecé a conocer una nueva parte de mí. Y atención aquí, no hay que vivir en el extranjero para que esto pase. En mi caso, la soledad de estar lejos fue el motor, pero hacer cosas distintas no requiere cambios tan extremos. Es solo un tema de motivación y fuerza de voluntad, de animarse a ver y hacer las cosas de un modo diferente, sin importar el lugar en el que estés. Algo nos pasa con la soledad. Veo que es un tema muy transversal en muchas de nosotras. Le tenemos miedo, respeto o temor a estar solas. Pero es importante que comprendamos que venimos al mundo solas, nos moriremos solas, y que los demás solo vienen a hacernos compañía en el camino, a transitar con nosotras y también enriquecer nuestra vida, pero no a llenar un espacio o completar algo. Si necesitas al otro porque te complementa, siempre vas a necesitar a ese otro para ser feliz. Llénate de ti. Desde ahí, el otro siempre es compañía, es un regalo, no una necesidad. Fue así como empecé a vincularme con mi soledad como una manera maravillosa de vivir en plenitud mi libertad, como una invitación para reconciliarme con temas pendientes de mi niñez y adolescencia y para cuestionarme hacia dónde quería que fuera el rumbo de mi vida. Sin duda fue uno de los mayores aprendizajes de la experiencia y también un gran regalo que me llevó a dejar de necesitar al resto, a tener vínculos más sanos, apartándome del dañino apego y abriéndome a la libertad de elegir con quién decido compartir. Recuerda, nunca estás sola, estás siempre contigo misma. Santiago, 2011. Regresé a Santiago de Chile a un cargo gerencial con grandes responsabilidades, algo que anhelaba laboralmente. Pero tras haber vivido un trabajo de introspección, gatillado por la bendita soledad, a los pocos meses de esta promoción no me dejaba de dar vueltas una y otra vez la siguiente pregunta. ¿Soy realmente feliz haciendo esto? Pensaba lo mucho que quería conseguir esa posición, pero ahora que la tenía, algo no vibraba en mí. Por el contrario, sentía que me alejaba de la dicha y esto me hacía sentir muy ingrata con la vida, por decirlo menos. ¿Por qué tenía que cuestionarme si era feliz si aparentemente tenía todo para hacerlo? Tenía salud, un buen trabajo, estabilidad financiera, mi familia, que era pequeñita pero era mi familia, amigas cariñosas y leales que conservo hasta hoy. ¿Estaba viendo el vaso medio vacío o acaso era una inconformista? Me sentía incómoda ante estas preguntas, pero sabía que esa incomodidad era el paso necesario para encontrar las respuestas. De lo contrario, todo hubiera permanecido igual. El crecimiento ocurre solo cuando salimos de nuestra zona de confort. Estas preguntas me permitieron darme cuenta de que no eran las cosas externas las que provocaban esta sensación de inconformidad. No era el trabajo, ni el nuevo rol, ni la rutina, sino que era necesario indagar dentro de mí para encontrar la respuesta. Necesitaba escuchar más la intuición, darle cabida a lo que nos dice la panza, que nos habla constantemente. Y quisiera detenerme un instante a reflexionar brevemente sobre este punto. Tendemos a no validar aquello que no vemos, ya que de acuerdo con nuestra crianza y educación, le creemos más a lo que podemos ver. Hoy me atrevo a decir que el paradigma ver para creer, ese que tanto nos repitieron, ya no funciona. Es como si nos quedara chico, corresponde a otra época, a otro nivel de evolución. Cuando tomas conciencia de tu poder como creadora de la realidad, de tu realidad, lo cambias por creer para ver y creer para crear. Porque mientras creas que solo lo que ves es lo relevante, lamentablemente seguirás construyendo una vida que se aleja de lo más importante, todo aquello que no ves, pero que sientes, y es eterno. Retomando la historia de mi camino de búsqueda personal, fue así como tuve la primera aproximación al mundo del coaching, a través del coaching ontológico. Este me permitió mirar dentro de mí, pero esta vez guiada y acompañada, sin tanto miedo y con menos juicio. Sobre todo,
despertó una necesidad de sentir ese fuego interno, o llámenlo motivación intrínseca, de sentir pasión real por algo, de encontrarle un sentido a levantarme por las mañanas, de disfrutar. Así descubrí dónde radicaba mi problema e inconformidad. No encontraba nada que me apasionara. A los 27 años me sentía viviendo una vida guiada por los parámetros culturales que los demás tenían del éxito, pero no sobre mis propios estándares. Me pregunté una y mil veces, ¿hay algo mal en mí? ¿Estoy siendo malagradecida con la vida? Hasta que llegué a una poderosa conclusión. No era ni lo uno ni lo otro. Estaba dando espacio a ese llamado interno que habitualmente opacamos por medio de la racionalización, por lo que los demás esperan de nosotros, por seguir lo aparentemente correcto. Por primera vez en mi vida estaba escuchando mi corazón e intentando ser fiel a mi vocación, a mis talentos y a aquello que realmente me hacía feliz. En definitiva, estaba conociendo y empezando a conectarme con mi propósito de vida, algo de lo que hablaremos más adelante. La maternidad vino a cambiarlo todo. Santiago, 2012. Este año fue inolvidable. Ya llevaba un tiempo en una relación con el hombre que es mi actual marido, tras varios intentos fallidos y relaciones pasadas que no prosperaron, incluyendo también una relación tóxica. Y al fin sentía que había conocido a la persona con la que quería compartir mi vida. Tras un año juntos, llegó Dominga, mi primera hija, que llegó a revolucionarlo todo y cambió el eje de mi vida en 180 grados. Debo confesar que en un comienzo me costó mucho la maternidad. En un intento desesperado por culpar a otros, sentía que nadie me había contado la verdad sobre todo lo que conlleva ser madre, ya que no era nada fácil. Tenía idealizada la figura de la madre feliz paseando con el coche por un lindo parque o amamantando a su hijo con disfrute y alegría. Pero para mí, al principio, fue bastante lejano a eso. Me costó mucho la lactancia y me tomó tiempo asimilar el romper con mi rutina y la falta de sueño. Pero al mismo tiempo, sentí por primera vez en mi vida el amor más grande e incondicional que podía llegar a sentir por otro ser humano. Algo indescriptible en palabras. Su presencia fue un hermoso regalo y también un espejo que me hizo ver la importancia de ser fiel a mí misma y a mis ideales, para así brindarle a ella lo mejor de mí día tras día y darle la posibilidad de crecer con una mamá que se sintiera segura, realizada y feliz, viviendo desde su plena autenticidad. Dominga era la niña más perspicaz, alegre y espontánea que pudiera haber conocido. Se habla mucho de la importancia de crecer y mejorar como personas antes de tener un hijo, para que así ellos no tengan que acarrear con nuestras inseguridades, traumas o miedos del pasado. Pero creo que los hijos son parte importante de tu propio proceso de crecimiento, también de sanación, y grandes aprendizajes de nuestra vida son a través de ellos. Ellos nos escogen y también nos guían hacia aquello que necesitamos sanar y son parte crucial de nuestra misión en esta vida. Santiago, 2014. Poco menos de 2 años después, llegó mi segundo hijo. Aquí la experiencia previa me ayudó un montón a desenvolverme mejor y todo lo que antes consideré como caótico ahora se tornó más llevadero. Mateo era un niño dulce y tranquilo que me entregó la mesura y el equilibrio que necesitaba para empezar a explorar nuevos caminos. El querer tener la flexibilidad para estar con mis hijos me dio la fuerza para renunciar a la estabilidad, las proyecciones y a la seguridad que te entrega un trabajo fijo. Pero la principal motivación fue que decidí ser fiel a mí misma. No es tan fácil ser fiel a uno misma, más aún si esto te lleva a renunciar a la certeza y abrirse camino a lo no explorado. A simple vista uno puede parecer mimada o un poco loca, pero no podemos normalizar el no estar bien, no sentirnos motivadas, no disfrutar levantarnos por las mañanas o el tener que renunciar a nuestros sueños.
Si esa decisión te entrega paz, dicha, entusiasmo y te moviliza, ahí es. Esta vez me elegí a mí. Me regalé el darme permiso para conocerme más, con lo lindo y lo no tan lindo, y con una larga lista de cosas por mejorar. Es lo que me llevó a quererme y aceptarme tal cual soy, lo que fue una linda hoja de ruta para trabajar en alcanzar mi más auténtica versión, trabajo que nunca termina. Porque sí, estamos llamadas a la plenitud. Desde este lugar de autoconocimiento y de amarme más, me armé de valentía y tomé la decisión que marcó un antes y después en mi vida. Renuncié. No solo a mi trabajo, sino a la aparente certeza de lo que entonces se creía que era correcto para mi vida, a lo que era mi supuesta estabilidad. Decidí animarme a escuchar lo que mi corazón y alma me gritaban que tenía que hacer. Una locura para muchos, sobre todo porque mis ingresos siempre han sido parte del presupuesto familiar y no podía darme el lujo de dejar de proveer. Pero yo tenía la convicción profunda de que ese era el camino a seguir. Y sé que cuando escuchas la voz de tu alma contribuyendo, dando lo mejor de ti y poniendo tu personalidad al servicio de ella, la vida y el universo siempre te darán. Es una fuente ilimitada. Quizás te preguntas, ¿cómo sabías que iba a ser una buena decisión? La verdad es que esa seguridad nunca la tuve 100%, si no, créeme que no le habría dado tantas vueltas. Pero a pesar de los nervios que conlleva hacer un cambio así de radical, puesto que no era renunciar solo a un trabajo, sino también a la idea de estabilidad, a un aparente sueño, a un sistema de creencias, finalmente la sensación que me dejaba en la panza lo que estaba eligiendo era de paz. Y cuando sientes paz, es imposible que se trate de una mala decisión. No lo olvides nunca. Si te da paz, ya te está dando todo. Anónimo. Así fue como me animé a concretar mi sueño de vincular la psicología con la imagen personal, creando un enfoque y metodología que permitiera conectar estos dos mundos, aparentemente opuestos, pero intrínsecamente relacionados entre sí, ya que la imagen personal puede abordarse más allá de la moda y las apariencias, y puede ser una gran herramienta de poder personal y transformación. Te importe o no la imagen, si quieres salir de tu casa a relacionarte con otros, tendrás que vestirte, es un hecho. Por lo tanto, ¿por qué no vestir con prendas que te hagan sentir bien, que reflejen tu personalidad o te brinden seguridad? ¿Por qué no llevar texturas que te agraden, colores que te representen y prendas que expresen tu forma de ser? Definitivamente tu imagen es el reflejo de cómo te sientes y es una proyección de tu ser. Que exista una congruencia entre tu interior y exterior es equilibrio, es bienestar. Te pregunto lo siguiente. Si tienes que entrar a una casa, ¿prefieres entrar a una que por fuera se ve sucia o descuidada o a una que se ve limpia y refleja armonía y calidez? Seguro a la segunda, ¿no? Lo mismo pasa contigo. Y si aún no te queda claro, veamos juntas este ejemplo que grafica muy bien la idea. Tienes al frente tuyo 2 platos de la misma comida. Arroz con pollo. Uno de ellos luce limpio, las porciones son adecuadas, el plato está cuidadosamente decorado y se nota preocupación y amor en la preparación. En cambio, el otro plato está sucio. Tiene manchas de aceite en el borde. Las porciones se ven descuidadas y da la impresión de que lanzaron la comida arriba de él. ¿Qué plato te dan más ganas de comer? Seguro vas a querer probar el plato que tiene buen aspecto, lo que no te asegura que sea un plato sabroso. De hecho, quizás el otro tenía mucho mejor sabor, pero lo más probable es que a la hora de elegir, le des una oportunidad a aquel que luce mejor. Te cuento esto porque quiero que comprendas que sentirte a gusto contigo misma es importante, y tu imagen personal también lo es, en tanto es un reflejo de tu esencia y de tu alma. Si bien el comienzo puede ser desde afuera, esto no es motivo para creer que se trata de un tema superficial. Por el contrario, es un puntapié maravilloso
que impacta directamente en tu bienestar, autoconfianza, autoestima y seguridad, conceptos nada superficiales. A la larga, cuando sientes que te ves bien, te sientes mejor, estás más contenta, tu autoconcepto se fortalece, tu actitud es más positiva, disfrutas cuidarte y potencias lo mejor de ti. ¿Ves la maravillosa relación que tiene con la psicología? Ciclo virtuoso de imagen y bienestar personal. 1. Amo mi cuerpo. Lo amo por todo lo que me ha permitido y entregado en esta vida: autonomía, independencia y la posibilidad de existir. 2. Hago pequeños cambios en la manera de gestionar mi imagen. Descubro nuevas posibilidades y cómo potenciar lo que más me gusta de mí misma. 3. Me gusta lo que veo. Empiezo a reencantarme conmigo misma. Al fin comprendo que no necesito encajar en ningún estereotipo. 4. Quiero cuidar más de mí. Empiezo a tratarme con más amor, respeto y compasión. Comprendo que el autocuidado no es egoísmo ni vanidad, es amor propio. 5. Me siento bien conmigo misma. Estar a gusto con mi imagen me ha permitido reencontrarme en muchos sentidos. Me permite llevar una vida más consciente y descubro mi poder. 6. Me siento más segura y lo proyecto al resto. 7. Estoy más feliz. Estar en paz y a gusto con mi imagen me ha permitido amarme más y estar más feliz. Entonces empecé a dedicarme al coaching de imagen integral para mujeres. Ponerme al servicio de mujeres para fortalecerlas a través de la gestión de su imagen y autoconocimiento, para que puedan sentirse más auténticas con su estilo y poderosas en su interior. Luego, tras volver a indagar en el mundo del coaching, ahora desde el enfoque del life coaching, me certifiqué como life coach, lo que me entregó las herramientas para abarcar la transformación personal desde una arista aún más profunda. Cuando el sufrimiento puede convertirse en tu mayor regalo. Santiago, 2016. Pasaron casi 3 años desde que puse en marcha mi proyecto personal y al fin logré decir: puedo vivir de lo que amo. Me hacía tanto sentido la filosofía japonesa de encontrar una vida con propósito. Esta es conocida como Ikigai, que significa razón de ser en japonés, o para aquello que hemos sido llamados. Y apunta a que solo puedes encontrar un propósito cuando entras en total equilibrio y sintonía con las siguientes 4 temáticas de tu vida: lo que realmente amas, en lo que eres bueno, tus talentos, dones, capacidades, aquello con lo que te puedes ganar la vida, lo que el mundo o la sociedad necesitan. Por primera vez en mi vida sentía una enorme gratificación con lo que hacía, y el gran aprendizaje fue que ese gozo solo puede darse cuando contribuyes y entregas desde el corazón, con una enorme pasión, poniendo tu personalidad al servicio de tu alma, no de algo. Cuando eso se da, estás en un total equilibrio humano y divino, y en tu zona más auténtica de poder. En ese momento, mi experiencia me demostraba que hacer lo que uno ama es más que una linda frase, ya que realmente transforma tu vida. Todas en algún momento, sobre todo si estás comprometida con tu crecimiento personal, debiéramos conectarnos con descubrir qué es aquello que nos entrega dicha, el propósito por el cual estamos aquí. Todo marchaba bien, en realidad, demasiado bien. Pero de manera mágica e inesperada, la vida me tenía guardado un gran regalo, y seguramente yo ya estaba un poco más preparada para recibirlo. Santiago, 2017. Un caluroso 10 de enero fue el anhelado día en el que llegó mi tercer hijo. Era una cesárea programada, así que elegimos ese día, ya que era el santo de mi marido, Gonzalo, y para él una fecha especial. Fue un embarazo normal,
con ecografías normales, y esperábamos un bebé grande y fuerte de más de 4 kilos. Ya en la pieza, minutos antes de entrar al pabellón, de manera mágica y misteriosa, un pequeño colibrí empezó a armar un nido frente a mis ojos. La habitación era muy linda. Daba a un pequeño patio interior central de piedras y plantas típicas de los jardines secos, sin ramitas ni material para armar un nido, por lo que fue bastante inusual que ese pajarito eligiera ese lugar para anidar. Para mí, fue una señal de que algo muy especial estaba por venir. Y creo profundamente en las señales que el universo y Dios nos envían. Lamentablemente, en el parto, las cosas no se dieron como esperábamos. Santiago nació muy hipotónico, bajo tono muscular y con insuficiencia respiratoria, por lo que tuvo que ser asistido a los pocos segundos con una técnica de respiración básica conocida como ambú. Luego de casi 1 minuto, finalmente lloró, lo que indicaba que podía respirar, pero no lo tuve en mis brazos ni pude verlo hasta varias horas después de nacido, porque quedó en observación. Recuerdo que lloré con mucha pena mientras terminaban la intervención de la cesárea, ya que solo pude ver por un par de segundos la carita de mi bebé, pero sin tocarlo, olerlo, contenerlo ni ponérmelo en el pecho. Me preocupaba el apego básico, pero más que eso, tenía un miedo inmenso a lo que podría pasar. ¿Era todo tan inesperado? La primera vez que lo tuve en mis brazos sentí mucha calma y paz, a pesar de que intuía profundamente que no estaba todo bien en él. El equipo médico decía que estaba todo perfecto y que no había nada de qué preocuparse, pero esa intuición de mamá era más fuerte. Y como ya sabes que la valoro, no iba a pasarla por alto. Llevé a Santi al neurólogo al mes de vida. Cuando entré a la consulta, el doctor me miró desconcertado y dijo: ¿Qué hace usted acá con un bebé de solo 1 mes? Efectivamente, era muy temprano para diagnosticar algo, pero sentía que mientras antes lograra identificar qué pasaba, tendría el tiempo a mi favor. A Santi, en ese entonces, le costaba mucho succionar el pecho, su tono muscular seguía siendo lábil y su mirada parecía estar algo perdida. Con el paso de los meses, empecé a convencerme de que tal vez su poca curiosidad y actividad se debía a que lo tenía en mis brazos día y noche. Nunca durmió ni una sola vez en su cuna, y mi pecho era su cama, su guarida, su siesta, su lugar, su juguete, y no te imaginas cómo disfrutaba tener a ese bebé pegado a mí. Hasta que el pediatra, en el control del 4.º mes, descubrió la punta del iceberg. Santi no seguía objetos. El control de su cabeza era muy débil. Su mirada continuaba perdida. No despegaba los brazos de los costados y no demostraba interés frente a lo que ocurría a su alrededor. Ahí me dijo: María Paz, hay hitos importantes del desarrollo que él no está cumpliendo. Te sugiero ver a un neurólogo y además a un cardiólogo, porque noto una arritmia en su corazón. Ese fue el día en que mis prematuros miedos cobraron vida. Que algo no anduviera bien en él era mi temor más grande, y lamentablemente ya no era una fantasía, sino una realidad. Desde ese día de mayo del 2017, los estudios clínicos, exámenes, electrocardiogramas, resonancias magnéticas y todo lo que puedas imaginar se convirtieron en pan de cada día. Recuerdo pasar noches completas sin dormir, leyendo papers y estudios sobre la hipotonía y el retraso psicomotor. Leí sobre cada síndrome, condición o enfermedad, una más dura que otra, y empecé a transitar un camino silencioso, oscuro y de una pena muy profunda, quizás la más grande que he tenido que vivir hasta ahora. Intentaba estar bien para mis otros 2 hijos pequeños, mi marido, familia, clientas y amigas, pero no hice ningún intento por ocultar mi sentir. Hay que normalizar la pena, el pedir ayuda, el decir, no estoy bien. Y dejé que la pena habitara en mí. Le abrí todas las puertas
y por primera vez no hice nada por evitar que llegara, menos por disimularla. La tristeza no es mala en sí. Te permite conectar de una manera distinta contigo misma que cuando estás en un estado de alegría. Si bien es una emoción que puede resultar incómoda, tiene mucho que enseñarte, ya que te conecta con lo más profundo. Tal vez te anime a iniciar un cambio, a tomar una decisión e incluso a despertar tu creatividad, pero siempre puedes sacar una lección de ella. Aquí yo aprendí que es sano mostrar vulnerabilidad, que llorar también lo es y que es una maravillosa forma de drenar la pena. Sabía que era temporal y quería atravesar este proceso con todos mis sentidos, porque la fortaleza no es no expresar lo que uno siente, todo lo contrario. Es tomar contacto con la vulnerabilidad y eso que te duele. Lo que uno aprende en la oscuridad, jamás lo podrás aprender en los momentos de luz. En los exámenes aparecieron distintos hallazgos científicos, pero nada contundente que pudiera explicar el retraso en el desarrollo de Santi. En ese entonces recibí pronósticos terroríficos. Cuando tenía 6 meses, una neuróloga me dijo que era muy difícil predecir cómo iba a evolucionar, que era bastante probable que no llegara a caminar y que no sería un niño autónomo. Mi corazón se destrozó en 1000 pedazos. Luego recurrimos a todo el abanico de estudios genéticos, desde el más global al más específico. Todos salían normales. No sabíamos qué rumbo tomar, estábamos perdidos, y el equipo médico también sentía que era un caso extremadamente difícil de abordar y diagnosticar. Cuando ya la ciencia y la medicina no podían darme respuestas, empecé a entender que tal vez estaba buscando en el lugar equivocado. Sentía que tenía que haber alguna explicación a todo esto, alguna causalidad, porque definitivamente nada es al azar. Somos energía y quizás ese era el plano que me faltaba explorar. Dado que desde la partida de mi papá siempre he sentido una poderosa conexión con él, pensé que por ahí podría obtener algunas respuestas. Creo profundamente en Dios como nuestra fuente y creador, y en que cada una de nosotras tiene sus guías espirituales y en la trascendencia del alma. Empecé a buscar y a leer distintos autores que abordaran este tema desde la metafísica y la ciencia. Así llegué a Huston Smith, PhD, exprofesor de filosofía del Instituto de Tecnología de Massachusetts y autor de Las religiones del mundo. Por medio de él conocí la obra El asiento del alma, The Seat of the Soul, de Gary Zukav, libro que cambió todo para mí. Este confirmó muchas de mis creencias sobre el alma y sobre la importancia de reconocer que somos seres humanos multisensoriales, reconociendo el poder de la intuición como un sexto sentido, el lenguaje o forma de expresión de tu corazón. ¿Y cómo vamos a ignorar una voz tan importante? Estas lecturas fueron terapéuticas, me dieron un sentido y conexión espiritual. Transformaron mi manera de ver y vivir la vida. Era un hecho, ya no era la misma. Tuve que decir adiós a algunas cosas de mí para dar paso a lo nuevo. Era una nueva mujer. Algo dentro de mí había cambiado. Alguna vez oí por ahí que a los guías y maestros hay que pedirles. Ellos están siempre allí para ayudar. Y con esto en mente, y para encontrar las respuestas para Santiago, puse en práctica el famoso refrán, pide y se te dará. Así, con nada que perder, empecé a pedirle a mi papá y a mis guías espirituales, con mucha intención y fe, señales que me ayudaran a abordar de la mejor manera todo lo que ocurría con Santi. Fue así como a través de una maravillosa canalización, llegué al mensaje de que debía llevarlo al Hospital de Niños de Boston, conocido por sus estudios en genética y neurología, ya que ahí encontraría respuestas certeras. Los ángeles me estaban hablando, y por lejos ha sido la experiencia más mágica que había tenido hasta entonces. Tras una larga postulación,
ya que solo reciben casos de interés mundial, logramos ser aceptados. Esto me llevó a confirmar una vez más que no existen las casualidades. Hicimos las maletas y con un poco de nervios, pero una tremenda ilusión, emprendimos el viaje mi marido, Santi y yo. Boston, octubre 2018. En el hospital, el doctor experto en genética nos recibió de una manera muy cariñosa y afectiva y le hizo a Santiago pruebas clínicas que no había visto antes. Tras unos 10 a 15 minutos de análisis, nos dijo con una seguridad abrumadora: «Chicos, no se asusten, esto sí es genético. Sé cuál es el gen que puede estar alterado, pero se ve un buen pronóstico». Lo primero que me animé a decir fue: «Doctor, disculpe, pero ¿revisó todos los exámenes genéticos que le mandamos? ¿Se fijó en que salen todos negativos?». Estaba un poco ansiosa y con la adrenalina a 1000 y solo quería confirmar que ya había visto ese material. Muy calmado, me respondió: «Sí, los vi todos y están correctos, son negativos. Pero lo de él es tan específico que solo se sabrá si estudiamos directamente el gen que creo que está involucrado en su condición, y ya creo tener claro cuál es». Ante su tranquilidad y certeza, accedimos a hacer nuevamente las pruebas de ADN y esperar los resultados, que tomaban meses. Santiago, marzo 2019. Era un caluroso viernes de comienzos de marzo cuando nos revelaron los resultados. Si bien la vida me ha enseñado que es mejor vivir con ilusión y no expectativas, debo reconocer que esperaba tener respuestas, o más bien certezas, del diagnóstico de mi hijo, una explicación de lo que tenía. No obstante, fue distinto, más bien fue divinamente distinto. En palabras del doctor, no pudimos llegar a nada concluyente, ya que lo que encontramos en él es una variante desconocida, de significado incierto e inespecífico. Es la primera vez que encontramos esto, y desde hoy es el primer caso mundial reportado. Por lo tanto, no podemos atribuir su retraso a esta variante, dado que no existen pruebas clínicas u otros casos de estudio que nos permitan tener referencias. Tras verlo, su pronóstico es positivo, y por ahora lo más certero es continuar con mucha estimulación por medio de sus terapias para que pueda alcanzar su máximo potencial. Si aparece otra persona reportada con esta variante, les vamos a avisar, pero por el momento, él es el único caso que hemos visto con su condición. Debo confesar que cuando escuché esto no sentí miedo, desilusión ni ansiedad. Tampoco pena ni frustración. Tal vez porque estas emociones y sentimientos ya habían habitado mucho tiempo en mí. Ya me habían enseñado lo que me tenían que enseñar y era hora de darles las gracias y dejarlas ir. En realidad, ya las había dejado partir. Por el contrario, saber que Santiago es hasta ahora el único caso con su condición fue mi motor para el cambio. Más que amargarme por continuar con la incertidumbre de no tener un diagnóstico claro, lo que puede ser una opción muy válida por lo demás, algo dentro de mí se emocionó mucho y me llevó a recibir esto como el regalo más preciado que Dios pudo poner en mis manos. Un hijo, literalmente único, que tiene una condición jamás antes vista ni explorada en el mundo y que sé y tengo la certeza de que viene a abrir grandes caminos. Lo único que pude decir fue: «Dios, gracias por esto. Espero y haré todo de mí por estar a la altura de este maravilloso regalo». Me preguntaba una y mil veces si era merecedora de esta bendición. No caí en el ¿por qué a mí?, sino en un ¿para qué? ¿Para qué Santi me eligió a mí? Desde entonces, el camino del crecimiento personal fue la elección que tomé para enfrentar con templanza la incertidumbre y todo lo que se me venía de la mejor manera, ya que hasta hoy no hay un pronóstico claro en su camino. Santi fue el despertar hacia mi propia reconstrucción. Su fortaleza, alegría de vivir y avances progresivos
me dan esperanzas y mucha ilusión, pero sobre todo, me inunda una gratitud inmensa su presencia y que me haya escogido como su mamá. Desde ahí, mi fe es inquebrantable. Ante este regalo y bendición de Dios y la vida, entendí que tenía mucho que mejorar en mí, así que me propuse trabajar constantemente en ser mi más alta versión en esta vida, a dedicar tiempo, trabajo y especial atención a mi desarrollo personal y espiritual. Esto me ha permitido transitar este camino desde el gozo y el amor y lidiar mejor con el miedo y la angustia. Algunas personas me dicen, ¿qué haría Santiago sin ti? Y yo respondo, ¿qué haría yo sin él? Mi hijo, mi gran maestro. El desierto es el lugar que nos permite morir para renacer. Ante situaciones complejas a las que la vida nos enfrenta, la pregunta que debiéramos evitar es ¿por qué me pasó esto a mí? Sino más bien, ¿qué es lo que esto me está enseñando o qué me viene a enseñar? Pues lo que se aprende en un desierto no se aprende en ningún otro sitio. Este es el libro que me habría encantado leer hace algunos años atrás, en medio de noches oscuras, llenas de desesperanza, tristeza y angustia, cuando la pregunta ¿por qué a mí? Venía a mi mente incesantemente, sintiéndome poco afortunada. Ahora comprendo que la pregunta estaba errada. Desde ahí, nada bueno podía surgir. Cuando te quedas en el por qué, adoptas una posición de víctima y te sitúas en un lugar donde eres espectadora de las circunstancias, jamás la protagonista o creadora de tu vida. Y desde ahí, poco o nada puedes hacer. La manera como pensamos determina la manera como nos sentimos. Uno siente como piensa. Si yo quiero cambiar mi forma de sentir, tengo que cambiar mi forma de pensar, mis creencias, mandatos, paradigmas, etc. Empecé paso a paso, y no poco a poco, que es diferente, a fortalecerme, a creer en mí, a verme como la directora de la orquesta, y no más la asistente. Dejé atrás esa mentalidad de víctima de las circunstancias o de culpar a otros, de creer que la felicidad depende de otros o de causas externas, y decidí ser la creadora de mi vida y brindarme todo aquello que por tanto tiempo de manera equivocada busqué afuera. Aprendí a mirar más profundo dentro de mí, a escuchar aquello que sentía como mi certeza, a escoger mejor mis creencias. Adopté conceptos que transformé en hábitos y luego en rutinas que seguí con disciplina, que hasta hoy definen mi forma de vivir. Elegí el camino del crecimiento personal como una constante, una práctica cotidiana y no algo de una vez. Eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Jim Rohn. Aquí les comparto una recopilación de todo aquello que he estudiado, aprendido y practicado durante estos últimos años de profundo e intenso trabajo personal, con el objetivo de transitar por la vida con propósito, conexión, sentido y alegría. Asimismo, aquí reúno los más de 9 años de trabajo como coach, en los que he aprendido muchísimo gracias a mis maravillosas clientas. Lo escribo con mucha humildad y sin ninguna intención de ser autorreferente. Por el contrario, espero que mi historia y experiencias personales te sirvan de inspiración y te permitan entender de dónde viene, en mi caso, la motivación hacia el cambio, a quererme incondicionalmente. Nos enseñaron a protegernos desde afuera, que otras personas nos tienen que cuidar. Hoy te digo que nadie te va a cuidar mejor que tú, que nadie va a darte eso que necesitas mejor que tú. Creciste pensando que el amor de la vida era externo, que hay que salir a buscarlo, que habita en algún lugar por ahí y que va a hacer tu vida completa y más feliz. Hoy te digo que el amor de tu vida eres tú y que tu felicidad no depende de nadie más que de ti misma. Mi recomendación al escuchar este libro es hacerlo sin apuro, disfrutando el proceso.
Algunos capítulos serán más fáciles de escuchar y asimilar, y quizás en otros tengas más resistencia. Es fundamental que tomes acción en él, haciendo los ejercicios y tareas que presento. Te pido que no lo subestimes. Lo simple no necesariamente es fácil. Es fundamental que tomes acción si quieres abrirte a los cambios y a la transformación. Exitoso no es el más inteligente, sino el que tiene más voluntad. Finalmente, algo importante. Donde más resistencia encuentres, es donde hay más espacio para trabajar. Me refiero a que aquellos temas que quieras pasar por alto porque crees que no son para ti o que tal vez pienses, ya tengo suficiente información, te muestran que hay oportunidades para volver a mirarte y profundizar. No subestimes aquellos conceptos que no te gustan, te están indicando dónde poner atención para sanar. De hecho, ahí reside el coraje y el compromiso con tu proceso. Aquel que es valiente de verdad es aquel que puede permitirse que el miedo y la incertidumbre le acompañen y que puede entrar en contacto con su vulnerabilidad. Fuerte no es quien esconde sus sentimientos y emociones. Fuerte es quien conecta con su vulnerabilidad, abraza su pena y es capaz de aprender de ella. El malestar, la ansiedad, la tensión, el estrés, la preocupación y todas las formas del miedo son causadas por mucho enfoque en el futuro y poca presencia. La culpa, el remordimiento, el resentimiento, la tristeza, la amargura y todas las formas de la falta de perdón son causados por mucho enfoque en el pasado y poca presencia. Eckhart Tolle. Gracias por acompañarme en mi camino y por permitirme transitar junto al tuyo. Espero que estas páginas sean una gran inspiración para que cada día logres amarte, elegirte y priorizarte. Sí, porque el poder de quererte lo es todo y llegó el minuto en que tú misma lo vivas y compruebes. Parte 1. El despertar. La gratitud fue mi antídoto para dejar atrás la infelicidad y me permitió conectarme con el presente, cuando podemos hacer cambios. La emoción del pasado es la culpa o la melancolía de lo que tuvimos, lo que podría haber sido o lo que fue. La del futuro es la angustia o incertidumbre por lo que vendrá. Por eso el presente recibe el nombre de regalo. Amar aunque no haya garantías. Entregar sin esperar recibir. Sembrar sin saber si recogeremos la cosecha. Practicar la gratitud y disfrutar la dicha. Sabernos merecedoras y suficientes. Siempre me ha interesado la corriente de la psicología positiva, y es en la que he enfocado mi trabajo durante estos últimos 8 años. Me encanta la manera que propone de abordar al ser humano y sus procesos, desde una arista más constructiva y potenciadora de las fortalezas, y no desde un foco en la debilidad o con énfasis en los traumas o lo patológico. Esto no se trata de falsa positividad o de no querer enfrentar las emociones negativas, por el contrario. Se trata de adoptar una actitud de vida más constructiva, reconociendo el fracaso, el miedo o la debilidad, pero buscando la forma de salir de ellas. Definitivamente, vivimos mejor cuando adoptamos una actitud más positiva y cuando entendemos que las emociones negativas no nos definen. Por lo mismo, es desde esa perspectiva que he trabajado mi propio proceso de crecimiento personal y cómo he desarrollado mi línea de trabajo a través de la psicología, el life coaching y la imagen personal con mis clientas. Todo este libro lo escribo bajo sus conceptos y principios, porque ser feliz, finalmente, es una decisión personal. Algunas reflexiones sobre la felicidad. La felicidad no se alcanza. No existen los 5 pasos para ser más feliz, una fórmula secreta, ni tampoco lo serás cuando obtengas o consigas algo. La felicidad no es algo que se persiga o que tengas que lograr. Simplemente es una actitud de vida.
Aquí quiero detenerme brevemente, ya que la felicidad es un concepto que a veces siento que está mal entendido o que creemos que es sinónimo de alegría extrema. También me llama mucho la atención que tendemos a creer que es algo que debemos alcanzar, algo que está afuera y que por lo tanto hay que salir a encontrar. Están tan de moda titulares como 10 pasos para lograr la felicidad o la receta definitiva para ser feliz, por mencionar algunos ejemplos, pero me parece que es desde una visión sesgada de la felicidad, un atajo erróneo. A veces la asociamos al logro de objetivos o a la consecución de un hito o hecho externo. Voy a ser feliz cuando consiga cierto trabajo. Voy a ser feliz cuando tenga pareja o tenga un hijo. Cuando baje de peso, seré feliz. Llegar, lograr o conseguir una meta o un punto determinado solo nos llevará a un bienestar temporal, pero no a un permanente estado de felicidad. Esto porque la felicidad no es eso, no se asocia a obtener algo, por más anhelado que sea, sino que nace del ser y del sentido que cada una de nosotras le da a su vida. Hace un tiempo, en una sesión de life coaching, una clienta que estaba muy afectada por un cáncer al páncreas de su marido, me decía: María Paz, ante esta catástrofe yo no puedo ser feliz, no puedo permitírmelo. Los gastos económicos han sido infinitos y él está muy deprimido. Yo no elegí esta situación, por el contrario, esto me eligió a mí y es la cruz con la que debo cargar. Y efectivamente, ante estas adversidades de la vida, muchas veces es poca la incidencia que podemos tener. Tampoco podemos pretender que todo está bajo nuestro control, ya que no lo está. Como siempre digo, es muy soberbio creer que lo controlamos todo. Pero sí hay una sola cosa que puedes controlar, una que depende absolutamente de ti. Siempre podrás elegir cómo afrontar lo que ocurra, la actitud que decides tomar y en qué te quieres enfocar. Hay que eliminar la idealización que se ha construido en torno a la felicidad, como si fuera un estado de elixir supremo, donde no hay dolor, problemas o contratiempos. La felicidad no es eso, sino que es cómo yo, con mi realidad, mis penas, aprendizajes, dolores y lecciones, elijo vivir. Como dije antes, no es la ausencia de dolor, sino que es el sentido que le doy a ese dolor. No es la ausencia de problemas, sino cómo decido vivir con esos problemas. Para ello, la pregunta ¿para qué? Te invitará a comprender y a descubrir el regalo que se esconde detrás de esa situación difícil. Porque siempre, absolutamente siempre, hay un aprendizaje. Todo dependerá de qué lado de la moneda elijas mirar. Las dos caras siempre están. Dicho de otra manera, sí se puede ser feliz con problemas, también con penas o tristezas, porque no depende de las circunstancias, por más brutales que éstas sean, sino de cómo interpretamos aquello que nos pasa. Cada una de nosotras, a su manera, lidia con sus problemas, se enfrenta con sus sombras y atraviesa sus procesos, con más o menos conciencia, pero transita por ellos. Si la felicidad fuera no tener problemas, entonces ninguna podría ser feliz. La felicidad consiste en conectar con lo bueno que te pasa cada día y que das por sentado, y en saber enfrentar tus propias luchas. No es ignorar los problemas, tampoco escapar de ellos. Al contrario, implica una profunda conexión con el momento presente, ya que solo desde ahí puedes apreciar, conectar con tu luz y sombra y actuar. La felicidad es maravillosa, ya que de manera implícita te invita a transitar hacia un estado de mayor conciencia. Estudios indican que más del 91% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, y que estas preocupaciones se dan porque estamos impregnados de un exceso de pensamientos futuros que nos generan ansiedad, estrés y nos desconectan del aquí y ahora, creando problemas que aún no ocurren o anticipando posibles catástrofes. ¿Cómo conectar con el presente? ¿Cómo bajarle la intensidad a ese exceso de futuro? Uno de los caminos es la gratitud, ya que es una maravillosa puerta de entrada a hacer del presente un estilo de vida.
Martin Seligman, uno de los padres de la psicología positiva, ha llevado a cabo numerosos estudios que avalan el poder que tienen las emociones positivas en la realización personal. A la vez, otros autores en la misma línea afirman que incrementan nuestro bienestar, salud física, potencian el crecimiento y la satisfacción personal e incluso nos permiten recuperarnos mejor. Es así como la psicología positiva ha demostrado y aportado desde la ciencia al entendido de que las emociones positivas incrementan el bienestar de los seres humanos en su totalidad, y hoy se sabe que enfatizar virtudes, fortalezas y experiencias positivas ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. En este contexto, el concepto de gratitud es de los que se ha asociado más robustamente al bienestar, considerándose una fortaleza psicológica. Desde la ciencia e investigación empírica, hay respaldo y estudios suficientes acerca del impacto que la gratitud genera en el bienestar de las personas. Quienes practican la gratitud se ven y están más felices, es más grato compartir con ellos, y en general se les considera más optimistas, confiables y dispuestos a ayudar. Tienen mejor autoestima y hacen frente a las adversidades con mayor resiliencia. ¿Pero qué entendemos por gratitud? Simplemente consiste en la capacidad de ser agradecidas, de detenernos a apreciar todo lo bueno que tenemos en la vida. No es necesario tener grandes cosas para sentirse agradecido. Te aseguro que si no eres feliz con todo lo que tienes ahora, con todo lo que te falta tampoco lo serás. La gratitud apunta a no dar por sentado aquello que tenemos y a abrirnos a apreciar regalos de la vida que asumimos como una obligación por el solo hecho de existir. ¿Te has detenido por un instante? Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción del vídeo. Podrás escucharlo sin coste con la prueba de 30 días de Audible.